Hay una imagen del Antiguo Testamento que siempre me ha parecido, no sé, súper cinematográfica. Imagina la escena. El desierto, un sol que parte las piedras y un grupo de hombres sudando, sacando tierra, palada tras palada, de un hoyo. Pero no están cavando algo nuevo, están desenterrando un pozo viejo, uno que sus enemigos llenaron de escombros a propósito. Esta escena, de Génesis, es el punto de partida de un ensayo que vamos a analizar hoy. Es de Luis Alberto Carela Santiago y se titula Destapar los pozos. Y la propuesta que hace es fascinante. Usa esta historia como una alegoría de la vida espiritual. Pero a ver, antes de meternos en alegoría, creo que tenemos que empezar por lo básico. En ese mundo, un pozo era mucho más que agua, ¿cierto? O sea, ¿por qué tanto lío por reabrir los viejos en vez de, no sé, buscar agua en otro sitio? Totalmente. Esa es la pregunta clave, la que abre todo. Para nosotros hoy un pozo es pues una fuente de agua y ya. Para ellos era todo. Era vida, por supuesto, pero era también historia, herencia. Un pozo que cavó tu padre, como en la historia de Isaac, era casi un título de propiedad, no solo sobre la tierra, sino sobre la promesa de Dios en esa tierra. Cada pozo era como un monumento, un recordatorio de la fidelidad de Dios con la generación anterior. Así que cuando llegaban los filisteos y los tapaban, no era solo sabotaje para cortarles el agua, era un intento muy deliberado de borrar la memoria, de decir, la historia de tu padre aquí ya no vale, la promesa se acabó. Era un ataque directo a su identidad espiritual. O sea, como si quemaran los archivos históricos o derribaran un monumento. Te estaban diciendo, ustedes ya no pertenecen aquí. Exactamente. Y por eso la reacción de Isaac es tan significativa. Es el centro del ensayo. Él no se rinde, no busca la salida fácil, no dice, bueno, esta zona ya fue, busquemos otro lugar. El texto es muy insistente, casi terco, en que él vuelve a abrir los pozos de su padre. Y hasta les pone los mismos nombres. La palabra que resuena en todo esto es restauración. No se trata de innovación ni de buscar la última tendencia espiritual. Se trata de tener el valor de recuperar lo que ya fue dado, lo que funcionó pero que fue sepultado por el miedo, la negligencia o la hostilidad. Ok, entonces, si esa es la base de la historia, vamos a la alegoría. El ensayo traza una línea muy directa. El agua de esos pozos es un símbolo del Espíritu Santo. Una imagen bastante clásica en la Biblia, ¿no? Pienso en Jesús hablando de ríos de agua viva. Cobra una dimensión completamente nueva, una que nos habla muy de cerca hoy. Y aquí es donde, para mí, la perspectiva da un giro tremendo. La conclusión que se saca es potentísima. Si en ciertas áreas de la vida espiritual sentimos sequía, a lo mejor el problema no es que el agua se haya acabado, no es que el Espíritu Santo se haya ido de vacaciones, digamos. Mm. El problema es que el pozo, o sea, el acceso a esa agua, está tapado. Y piensa en lo que eso significa. Cambia por completo la postura. Si el problema fuera escasez, pues solo nos quedaría rogar por lluvia, por una intervención divina que no depende de nosotros. Pero si el problema es una obstrucción, de repente tenemos un papel que jugar. La sequía no es por falta de recursos divinos, es por un bloqueo humano. El agua está ahí, a metros, bajo nuestros pies, pero la hemos cubierto con tierra, piedras y escombros, como dice la historia. Y esos escombros, claro, no son literales. Son ¿Qué? actitudes, estructuras, miedos. Exacto. Pueden ser tradiciones que alguna vez tuvieron vida, pero ahora son solo la forma. Pueden ser posturas teológicas tan rígidas que no le dejan espacio a Dios para moverse, o puede ser simple y llano miedo. Miedo a lo que pasaría si el agua de verdad empezara a brotar sin control. Lo fascinante es que la tarea entonces no es tanto mirar al cielo pidiendo agua nueva, sino mirar al suelo y preguntarse, ¿qué es esta basura que hemos acumulado aquí? ¿Y quién va a agarrar la pala para empezar a sacarla? Es un llamado a la responsabilidad. Me queda súper clara la metáfora. Hay que quitar los escombros. Pero mi primera reacción es pensar que esos escombros son el mundo, el secularismo, no sé, fuerzas de afuera que atacan la fe. Sin embargo, el ensayo aquí da un giro bastante incómodo, ¿verdad? Sugiere que, a menudo, los que llevamos las palas y la tierra somos nosotros mismos.
que los filisteos están dentro de casa. Ese es sin duda el punto más confrontador del texto. Es fácil señalar a los enemigos de afuera. Lo difícil es reconocer que las peores obstrucciones pueden venir de adentro. El ensayo identifica 5 de estos filisteos internos. 5 mentalidades que, sin declararse enemigas de la fe, terminan, sofocando la vida del espíritu de forma muy eficaz. La primera es la que llama el racionalismo seco. Suena muy académico, muy intelectual. Y lo es. Es esa fe que se queda en la cabeza, en el papel. Una fe que te puede recitar el credo de memoria, que aprueba un examen de teología sobre el Espíritu Santo, pero que en la vida real, en el día a día, lo tiene guardado en una vitrina. Se le estudia, se le analiza, se le define, pero no se le permite actuar. Es una fe de la cabeza que le tiene pánico a bajar al corazón porque no la puede controlar del todo. Entiendo. La fe perfecta para un debate, pero que quizá no sirve de mucho en medio de una crisis real. Precisamente. El segundo filisteo está muy conectado con este, el temor al desorden. Esto se ve muchísimo en las instituciones. Es la mentalidad que dice, claro que creemos en el Espíritu Santo, pero que se manifieste ordenadamente, ¿no? Entre las 11:15 y las 11:20 de la liturgia, y sin hacer mucho ruido. Justo. Es el miedo a lo espontáneo, a lo impredecible. Se prefiere la seguridad de un programa predecible, a la aventura de un Dios que puede hacer algo inesperado. Se apaga el fuego, como diría Pablo, para que no queme las alfombras. Y esto me lleva al tercer punto que menciona, el institucionalismo rígido. A primera vista suena parecido al temor al desorden. ¿Cuál es la diferencia clave que se señala ahí? Es la diferencia entre el miedo y las reglas. Buena pregunta. Están muy ligados, pero la diferencia es sutil y es clave. El temor al desorden es la actitud, el miedo del momento. El institucionalismo rígido es cuando ese miedo se vuelve estructura. Es cuando los métodos, las tradiciones, los programas, que quizás nacieron de un mover genuino del espíritu, se fosilizan, se vuelven un fin en sí mismos. Ya no importa si siguen conectando a la gente con Dios, se defienden porque siempre lo hemos hecho así. La institución que se creó para ser un canal para el agua se convierte en una represa de concreto que la contiene. Se termina adorando el mapa en lugar de explorar el territorio. No lo podría haber dicho mejor. Y eso nos lleva directo al cuarto, el formalismo religioso. Es el resultado final. Cuando la estructura se vuelve más importante que la vida, lo que te queda es la forma sin el fondo. Liturgias impecables, música profesional, sermones elocuentes, edificios impresionantes, pero todo espiritualmente estéril. Se ve bien, suena bien, pero no transforma a nadie. Es un pozo hermosamente decorado por fuera, pero sellado con una losa de mármol. Y queda uno que me parece el más sigiloso de todos, el orgullo espiritual. ¿Cómo funciona este como escombro? Este es el más profundo. Es la incapacidad de una comunidad o de una persona de admitir. Estamos secos, necesitamos ayuda. Es el orgullo de creer que nuestras fórmulas teológicas son perfectas, que nuestros métodos son infalibles. Es la resistencia a aprender de otros, o más importante, a volver humildemente a las fuentes originales. Es negarse a reconocer que el pozo que cavaron nuestros abuelos espirituales y que nosotros hemos dejado que se llene de tierra, todavía tiene agua. Es más fácil culpar a la sequía de afuera que admitir nuestra propia negligencia en el mantenimiento del pozo. Para que todo esto no quede en pura teoría, el ensayo usa un ejemplo histórico muy, muy potente, el nacimiento del movimiento pentecostal, a principios del siglo XX. Lo presenta como un gigantesco acto de destapar pozos. Exacto. No lo ve como una nueva teología o una innovación, sino como una restauración. Fue un grupo de gente de muchas tradiciones distintas que leyó el libro de los Hechos y dijo, a ver, esto no puede ser solo una pieza de museo. Esta experiencia del Espíritu, este poder, esta vitalidad, tiene que ser para nosotros hoy. Y en esa búsqueda desesperada por el agua viva, se pusieron a cavar. Redescubrieron la experiencia directa y personal del Espíritu Santo, que para muchos en esa época, pues se había vuelto una simple doctrina en un libro. Fueron los Isaacs de su tiempo, que se negaron a aceptar una fe seca. Funcionaron como un recordatorio para toda la iglesia de que el agua no se había agotado, de que el pozo seguía ahí, bajo capas de formalismo y racionalismo. Pero, y aquí es donde el análisis se pone todavía más interesante y autocrítico. El texto introduce una paradoja.
Porque surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando los que destapan los pozos se convierten en los nuevos guardianes de esos pozos? ¿Qué pasa con el tiempo? Y la respuesta, irónicamente, es que corren el riesgo de volver a taparlos, ¿no es así? Es la gran ironía de los movimientos de renovación. El ensayo señala con bastante valentía que incluso dentro de las corrientes que nacieron para redescubrir la experiencia del espíritu, han empezado a aparecer nuevos tipos de escombros que amenazan con volver a tapar los pozos. ¿Y qué forma toman esos nuevos escombros? Porque me imagino que no son los mismos que los del formalismo antiguo. Son más sutiles. Están adaptados a la nueva cultura. El primero que menciona es la rutina carismática. Es cuando las manifestaciones externas, que alguna vez fueron espontáneas y genuinas, se convierten en una fórmula, en un show. Se repiten las palabras, los gestos, la música, pero el hambre espiritual, la conexión real, ya no está. Es la forma de la libertad sin la libertad. Se aprende a imitar el sonido del agua, pero el pozo está seco. Tal cual. El segundo es el emocionalismo vacío. Este es un peligro constante. Es la confusión entre una catarsis emocional y una verdadera obra del espíritu. Se busca la experiencia por la experiencia misma. El llanto, la euforia, el sentir bonito. Pero a menudo carece de profundidad, de arrepentimiento, de transformación real del carácter. Es ruido y espuma, sin la corriente profunda del agua viva debajo. Y luego se mete con un tema muy de hoy, el pragmatismo. A ver, un momento. ¿El pragmatismo es siempre un escombro? Mucha gente diría que ser pragmático es simplemente ser efectivo, buscar lo que funciona. El autor argumenta que hay un punto en el que la efectividad se vuelve un sustituto de la dependencia del espíritu. ¿Dónde traza esa línea? Es una objeción muy válida, y el texto la aborda. No condena la efectividad en sí misma. El problema que señala, como el pragmatismo ministerial, es cuando la fuente de la efectividad cambia. Cuando en lugar de depender de la guía y el poder del Espíritu para que la iglesia crezca o el ministerio avance, se empieza a depender exclusivamente de técnicas de marketing, de estrategias empresariales, de métricas. La línea se cruza cuando el Espíritu Santo pasa de ser el director de la organización a ser un simple asesor al que se consulta de vez en cuando. O peor, solo un nombre en el logo de la empresa. Cuando la pregunta deja de ser ¿qué quiere hacer Dios? Y pasa a ser ¿qué dicen los datos que funciona para atraer más gente? Exactamente. Y el último escombro es quizá el más grave. La pérdida del temor de Dios. Es el peligro de la familiaridad. Cuando el fuego del Espíritu, que antes era tratado con asombro, con reverencia y con un poco de sano temor, se da por sentado, se convierte en algo que creemos que podemos manejar, encender y apagar a voluntad. Se pierde el asombro ante lo sagrado. Y la ironía final es desgarradora. Los nietos de los que murieron de sed en el desierto y cavaron con sus manos para encontrar agua, ahora usan esa misma agua para regar césped de plástico, habiendo olvidado lo que costó encontrarla. Si aceptamos esta alegoría tan potente, con sus advertencias y todo, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el llamado práctico? Porque como decías al principio, Isaac tuvo que enfrentar conflicto. Le tapaban un pozo y él, con una persistencia increíble, se movía y empezaba a cavar en otro. No fue una tarea fácil ni popular. Para nada. Y ese es el modelo de acción que el ensayo propone para hoy. No es una fórmula mágica. Es un trabajo duro. Se puede resumir en 4 llamados a la acción. El primero es obvio pero fundamental. Volver a una dependencia real, desesperada del espíritu. No solo en la doctrina, sino en la práctica diaria. Que cada reunión de planificación empiece con un genuino ¿y ahora qué hacemos? Dirigido a Dios y no a un manual. Salir de nuestro piloto automático. Totalmente. El segundo es hacer un inventario brutalmente honesto. Mirar nuestras propias vidas, nuestras comunidades y preguntar ¿qué cosas estamos haciendo por tradición, por miedo o por orgullo que en realidad están estorbando? ¿Qué escombros hemos permitido que se acumulen? Y eso requiere una autocrítica que duele. Y el tercero es probablemente el más difícil para la gente a la que le gusta tener todo bajo control. Sin duda, es el llamado a renunciar al control absoluto, a dejar espacio para la soberanía de Dios. Es aceptar que si el espíritu de verdad empieza a moverse, quizás las cosas se pongan un poco desordenadas para nuestros estándares. Quizás no todo quepa en el programa del domingo. Es cambiar seguridad por aventura.
Y por último, es luchar por una espiritualidad que sea vivida, que no se quede en sermones, ni en libros, ni en análisis como este, sino que se traduzca en poder real para amar, para perdonar, para transformar nuestro entorno. Al final, lo que más me llevo de todo esto es esa imagen de la restauración. Hay algo liberador en pensar que no tenemos la presión de inventar una solución completamente nueva para la sequía espiritual. La solución, el agua, ya está ahí. Nuestra tarea es más humilde, más física. Es tener el coraje de quitar lo que estorba para redescubrir esas fuentes que siempre han estado disponibles. Exacto. El mensaje final es de una esperanza enorme. La sequía no es nuestro destino inevitable. El espíritu no se ha ido. El agua sigue esperando bajo nuestros pies. Y eso deja una pregunta final flotando en el aire, una que el ensayo no responde, sino que nos la deja a nosotros. La cuestión no es si Dios quiere actuar. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a remangarnos, a agarrar la pala y a empezar el trabajo incómodo, sudoroso y a veces conflictivo de remover lo que otros o nosotros mismos hemos amontonado sobre el pozo. Una pregunta que nos obliga a mirar hacia adentro. Y que nos lleva a una última reflexión, un poco más allá. La historia de Isaac nos cuenta que cada vez que destapaba un pozo, surgía un conflicto. Los pastores locales se lo reclamaban. Esto nos dice algo importante. Reabrir una fuente de vida inevitablemente genera una confrontación. Una confrontación con aquellos que, por la razón que sea, comodidad, control, tradición, prefieren que el pozo siga tapado. Y eso me hace pensar, si hoy alguien intentara hacer esto en su propia comunidad, en su organización o incluso en su vida personal, ¿qué tipo de resistencias, sutiles o directas, cree que encontraría? ¿Y quiénes serían los primeros en traer las palas para volver a echar tierra?